como vemos en la gráfica acá, bueno, ya lo vamos a entrar en detalle. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. Acá en la gráfica tenemos un eje Y, un eje X, y los puntos donde la función corta el eje de las X son lo que conocemos como ceros o raíces de la función, que también si la función está igualada a cero o a algo, son los valores que satisfacen o son la solución de esa ecuación no lineal. Bien. Vamos a empezar a ver algo de historia, pero tenemos que estos métodos que vamos a ver ahora, los primeros dos métodos que vamos a ver, se basan en, o sea, son métodos para encontrar esas raíces, para encontrar esos puntos en el dominio, o en el eje X, que hacen que una función se anule. Cuando uno dice que esto es matemática, que aburrido, bueno, no es matemática específicamente. Sabemos que cualquier fenómeno de cualquier ciencia se expresa en una ecuación matemática. Puede ser el precio de equilibrio del petróleo, o la máxima tensión, o la fuerza que tenían que hacer los remolcadores para correr el barco que se quedó atorado en el canal de Suez hace unos días. Bueno, cualquier fenómeno físico, económico, inclusive para algunas cuestiones sociales, estadísticas sociales, de natalidad, de mortalidad infantil, termina expresado en una ecuación. Entonces, cuando vamos a resolverla, por ahí estamos encontrando un precio, la virosidad de una bacteria, una viga, el diámetro de un conductor eléctrico, o el diámetro necesario de algún ducto de agua o de algún desagüe. Es decir, en toda la ciencia vamos a terminar expresando en algún modelo matemático los fenómenos que analicemos. Y la matemática nos va a permitir resolverlos. Por eso que vamos a trabajar con encontrar raíces, y vamos a ver que eso puede ser de cualquier índole, o sea, cualquier ciencia, desde la biología, la economía, hasta la informática o logística, va a terminar en un modelo matemático. Vamos a basarnos en el teorema de Bolzano. ¿Alguno se acuerda de este teorema? Nuestro amigo Bernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano, que nació en Praga, ciudad muy hermosa. Si alguno llega a tener la suerte de andar por acá, en República Checa, es una de las ciudades más hermosas de Europa, según todos. Yo tuve la suerte de pasar alguna vez, pero traten de leer de esto. Bien, Bolzano, ¿qué dice? Dice que si una función es continua en un intervalo determinado, en este caso en el intervalo AB, lo que nos está diciendo es que si se cumple que el producto de f de A por f de B es negativo, es decir, es menor a cero, quiere decir que por algún lado la función cruzó de arriba hacia abajo y cortó el eje de las X. Esto está dicho acá en formato más bien en lógica simbólica, o bueno, lo dejé bastante texto para que sea más entendible, pero conceptualmente dice que si el producto en una función continua, ¿se acuerdan la definición de continuidad de análisis? ¿Qué quería decir? ¿Alguno que me ayude? Que no se corta en ningún punto. Bueno, eso es una cosa que no tiene. ¿Qué cosa entonces? Tiene condiciones para que una función sea continua. Que el número esté dentro del dominio de la función, ¿Sí? que exista la derivada. Bien. Y que la derivada en ese punto sea igual a, por ejemplo, si sea A el punto, sea f de A y de... Está bien, bueno, básicamente lo que está diciendo es que tiene que existir, para que sea continua desde el punto de vista del cálculo diferencial o del análisis matemático, la función tiene que ser, primero, como bien decía Valentino, o sea, tiene que existir para todos los puntos del dominio. O sea, no puede tener discontinuidades, valga la redundancia. O sea, no puede tener una asíntota con un punto donde no tiene un valor, ¿sí? Y que sus derivadas existen todas, digamos. Existe la derivada primera, la segunda, y también son continuas. Eso es un poco la definición de continuidad para el cálculo diferencial, para análisis matemático. Y eso en este caso acotado a un pequeño intervalo, no hace falta que sea en todo el dominio de la función. En un sector entre A y B, mientras se cumple en ese intervalo, estamos bien. Bueno, dicho en criollo, como dicen algunos, bueno, lo que nos dice Bolzano es, mirá, si acá estaba abajo y acá está arriba y es continua, por algún lado cruzó. Y no nos dice que hay una raíz o un cero. Dice que hay por lo menos un cero. ¿Por qué? Porque si esta función fuera senoidal, podría tener acá varios puntos donde corta el eje de las X. ¿Entiende? ¿Sí? Sí.
Sí, Bien. profe. Bueno, entonces, visto el teorema de Bolzano, lo único que nos garantiza es, mira, flaco, si tenés el producto de f de A por f de B menor a 0 y la función es continua, quédate tranquilo que tenés una raíz en el medio. En algún lado de ese intervalo tenés una raíz. Eso nos dice Bolzano. Dicho de otra forma, vamos a ir a pescar a una pecera. Entonces vamos a empezar por ver nuestro método, los métodos para encontrar las raíces. Y bueno, ¿por qué necesitamos los métodos antes de meternos cada uno? Hay problemas que son o muy complejos y no se puede encontrar una solución analítica. De hecho, hay ecuaciones que no se puede despejar. Ustedes hasta acá resolvían, despejaban, hacen i igual a 0, f de x, x al cuadrado más seno de x menos tanto igual a 0, y despejan algún x. Bueno, hay ecuaciones que por su complejidad analítica no la pueden despejar y no le queda otra que caer a métodos numéricos. También puede ser que el método tenga solución analítica, pero también se resuelve en forma numérica. Y a veces el tamaño de la solución analítica es tan engorroso resolverlo analíticamente que nos conviene caer a una solución de tipo numérica, y en el caso de las computadoras, porque no saben despejar. Una computadora le pone una ecuación, no te la va a despejar, te la va a resolver analíticamente. Bien. Acá algunos ejemplos, fíjense, acá tenemos algún tipo de funciones donde no podemos despejar. Algunas de estas no tienen solución analítica, porque no puedo poner x en función del resto, ¿sí? Por eso no me queda otra que caer a la solución numérica, a una resolución a través de un método numérico. Bien, veo que Bárbara Rodríguez está con serios problemas de conexión. Bueno, entonces vamos a hablar primero del método de la bisección, que, basado en el teorema de Bolzano, por eso lo de la pecera es como pescar en una pecera. Vamos a buscar una raíz en un intervalo donde sabemos que hay una raíz. ¿Estamos hasta acá? Vimos muy poquito. Teorema de Bolzano para ubicarnos que si el producto de f de A de los extremos, de la función valorada en los extremos, es negativo, quiere decir que tenemos una raíz. Y ahora nos vamos a meter. ¿El por qué? Porque hay muchas funciones que no las podemos resolver analíticamente. Algunas la solución analítica existe, pero es muy engorrosa. Y otras porque es mucho más fácil y porque las computadoras no tienen forma de despejar y resolverlo analíticamente. Entonces caemos a un método numérico que es más rápido porque es un procedimiento estándar para todas las funciones, independientemente de qué función sea. Bien. Conceptualmente es un método gráfico. Ya vamos a ver, lo vamos a analizar gráficamente, a ver si esto lo tengo. Bueno, este no es, pero un poco. Pero acá me llaman, esta aplicación quedó mal. Lo que hace, vamos a ver primero el diagrama de flujo para entenderlo. Los métodos se van a poder expresar como un diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros seguimos los pasos, ¿se ubican con un diagrama de flujo? ¿Tuvieron informática ustedes? Sí. ¿Se acuerdan de esto? ¿Han visto esto antes? Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces lo primero que hacemos, entramos con A, con B, con el error, y nos preguntamos si f de A por f de B es menor a 0, es decir, si se cumple con el teorema de Bolzano. Si esto se cumple, quiere decir que existe, porque hay posibilidades, o que existe por lo menos una raíz. Y ahí aplica la fórmula del método de la bisección, que es esta, que dice, voy a proponer una raíz en la mitad del intervalo. Vamos a tratar de, déjenme que tengo un problema con esta aplicación. Denme un segundito, por favor. Un segundo. Entrar esto de otra. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dale, te escucho. F de A por F de B menor a 0 sería un número negativo. Exacto, quiere decir que es un número positivo, o sea que por ejemplo te da f de A menos 2 y f de B más 3. El producto tiene que darte negativo. Ah, bien, gracias, profe. ¿Entiendes? Pregunten, cuando tengan dudas con la que sea, pregunten. Acá estamos para evacuar dudas, no para
para bulinear. ¿Sí? Esperen un ratito que estoy buscando una que tenía. Bueno, esto se va a complicar. Profe, el algoritmo este se parece mucho a lo que es una búsqueda binaria, ¿no es cierto? Sí, es una búsqueda, es un algoritmo para justamente encontrar algo. Déjenme, esperen que quiero volver acá para que tratemos de hacerlo gráficamente. Voy a tener que ir haciéndolo porque tengo un slide que explotó. Este es el de errores. Un segundo. Este, ¿no? Un segundito. Vamos a meternos acá. Esperen que acá tengo el... Bien. Entonces, nosotros estamos partiendo de un caso como este, ¿no? Si lo vemos en detalle, vamos a tratar de hacerlo juntos, por eso voy a sacar esto acá para que vamos haciéndolo a mano, despacito, para entenderlo. Tenemos un intervalo A y B, tenemos f de A por f de B. Primera pregunta, me voy a copiar del otro lado para que tengamos a mano esto, que es el diagramita de flujo, ¿sí? Vamos a tomarlo, a ver si lo puedo copiar acá. No poder tenerlo en chiquitito, aunque sea, vamos a tenerlo acá aunque sea chiquitito, pero vamos a tenerlo acá. Bien. Bueno, mucho no nos va a servir esto, vamos a tener que achicarlo distinto. ¿Cómo hacemos? Bueno, cuéntenme si más o menos se ve, con que sea un poquito ya está. Bueno, básicamente tenemos una función cualquiera, B, A, f de A, f de B, y el producto, fíjense que cumple con lo que nos pide el teorema de Bolzano. Dice, señores, el producto de f de A por f de B es negativo, quiere decir que tengo por lo menos una raíz adentro de ese intervalo. Y nosotros conocemos solamente lo que les dije. Conozco A, conozco B, conozco la función, la fórmula de la función para evaluarla, y nada más. No tengo la curva que estoy viendo en nuestra gráfica. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Díganme si me van siguiendo, porque vamos a ir despacito Sí, profe. para que todo Sí, decir, profe, se entiende. el problema es decir, Sí, la profe. computadora, que es bastante sonsa, si bien es muy rápida, pero no piensa, por ahora, no sabe, no tiene la gráfica. Nosotros tenemos que armar el procedimiento para que encuentre la raíz sin ver la gráfica y sin poder despejar. O un poco lo que hablábamos recién. Entonces, el método de la disección dice, bueno, primero verifico que el producto dé negativo para saber que adentro hay una raíz. Entonces pregunto, ¿f de A por f de B es menor a 0? Sí. Bueno, ahora avanzo. Entonces propongo, eso es el nombre del método que se llama método de la disección, digo, voy a suponer y me voy a tirar, es decir, voy a ir probando, y la primera prueba voy a hacer que sea en la mitad del intervalo. ¿Sí? Por eso se llama disección. Parte al medio el intervalo. Entonces, el primer x1 lo voy a calcular con la fórmula a más b sobre 2. Si a era 2 y b era 4, 4 más 2, 6, dividido 2 me va a dar 3. ¿Sí? Entonces va a quedar, sí o sí va a quedar acá al medio. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Una vez que cuando obtuve f de, digamos, el valor de x, calculo f de x. Y la primera pregunta que me hago es, si me tiré una octava, como quien diría en el campo, voy a ver si le pegué. Entonces la pregunta es, f de x, de la que acabo de encontrar, ¿es igual a 0? ¿Sí o no? Si es 0, ya estoy en la raíz. En ese caso salgo y termino. Ahora, si no es 0, quiere decir que todavía no encontré la raíz, que es lo que nos pasó ahora. Fíjense, f de x va a dar un valor distinto de 0. Acá. Esto es x1. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Vuelvo a preguntarme, o recién me pregunto, en base al teorema de Bolzano,
de qué lado me quedó la raíz. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de tener un intervalo A, B, tengo dos intervalos. Uno entre A y X y otro entre X y B. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Presten atención, ¿eh? Entonces, ¿cómo sé de qué lado me queda la raíz? Muy simple, vuelvo a aplicar el teorema de Bolzano, pero ahora para una de las mitades de ese intervalo. Por eso ahora la pregunta es, voy a agrandar esto para que lo vean. Me pregunto, ¿f de b por f de x es menor a 0? Lo podría hacer con f de a también. Tengo que preguntarme, si el producto entre f de b y f de x es menor a 0, quiere decir que la raíz está entre estas dos, entre f de x y f de b, porque habría un cambio de signo. Pero no me da menor a 0 acá, me da positivo. ¿Sí? En cambio, si en uno me da positivo, quiere decir que en el otro me va a dar negativo, justamente porque el teorema de Bolzano me dijo eso, que entre A y B, ya estoy seguro de que tengo una raíz. Entonces ahora tengo que ver de qué lado me quedó. Es decir, es la pecera, le pongo un vidriecito al medio y tengo que ver en qué mitad me quedó el pececito. ¿Me siguen? ¿Cómo sé en qué mitad está? Va a quedar en la mitad donde tenga el cambio de signo. Es decir, donde el producto entre la función valuada en el extremo y la función valuada en x, de negativo. Entonces, ¿dónde quedará en este caso? ¿Entre f de x y f de b o entre f de a y f de x? ¿Qué opinan? F de A y F de X. Bien. Pero entonces, fíjense el método cómo hace. Como el método no va a preguntar las dos, preguntó una. En este caso preguntó, si f de b por f de x es menor a 0, traigo a x. Si no, que es en nuestro caso, o sea, no dio menor a 0 f de x por f de b, sino b es igual a x. Es decir, que este b ahora lo voy a traer acá. Para el paso siguiente, ya estoy en la mitad del intervalo. ¿Sí? Para el segundo paso, el intervalo desaparece esto. Si me permiten, voy a rayar esto. Esta parte desaparece. ¿Se entiende? Y ahora tenemos que ver, de nuevo, seguimos aplicando el método. Ya tengo x1. Bien. Esto no se preocupen ahora, lo vamos a ver cuando hagamos el ejemplo. Vuelvo a preguntar si el error que tengo es satisfactorio, paro, si no sigo. Como todavía no encontré la raíz, sigo. Fíjense, es un algoritmo, acá vuelve y me vuelve a proponer otro x. Pero ahora va a decir x es igual a más b sobre 2. Es la misma fórmula, profe, pero ahora disculpe. a y b son distintos. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que sería el error? ¿Okay? Ya lo vamos a ver, tranquilo, ahora no te preocupes. Ah, dale, disculpe. Ya lo vamos a ver, todavía no te preocupes. Entonces, partí con A y B, propuse la mitad, me pregunto de qué mitad queda, y ahí es como que empiezo de nuevo. Corrí B o corrí A, digamos, tomé la mitad que me correspondía, en este caso lo que era A y B, que ahora va a ser el B que estaba acá en este extremo, pasó a estar acá en la mitad. Entonces ya estoy en la mitad del intervalo, en la mitad que tiene la raíz. Y ahora es como que empiezo de nuevo. El método vuelve, porque es un algoritmo, un diagrama de flujo, y vuelve a decirme, bueno, x igual a más b sobre 2, pero ahora con el a y b que tengo. Que si acá era 2 y 4, acá ahora es 2 y 3. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, y va a proponer x igual a más b sobre 2. Y el x2 me va a dar, obviamente, en la mitad. A ver si esto no. Más o menos por acá. Esto es un gráfico, ¿no? Sí. Acá. Me va a quedar el x por la mitad. Perfecto. Una vez que tengo x, tengo que calcular el valor de f de x, que me va a dar por acá. Y ahora vuelvo a tener el mismo inconveniente, o a hacer la misma pregunta que hice, que voy a hacer en todos los pasos. Ahora que tengo con x2, yo tengo dividido el intervalo AB en dos subintervalos. Uno de A a x2 y otro de x2 a B. ¿Sí? Y ahí me vuelvo a preguntar, che, ¿en qué mitad me queda la raíz? Y bueno, volvemos a usar a nuestro amigo Bolzano la pregunta, primero, f de x es igual a 0, ¿le pegaste a la raíz? Muy difícil, ¿no? Normalmente no le pegás en los pasos, sino que vas a llegar por errores que ya lo vamos a ver. La primera pregunta, ¿f de x igual a 0? No. Y ahí sí, f de b por f de x es menor a 0 acá, de nuevo pasó lo mismo.
no quedó entre X y B, sino que quedó entre A y X. Por eso, vuelvo a correr, como me dice acá, si no se cumple que f de B por f de X sea menor a 0, hago que B sea igual a X. Y ahí traigo el B, me lo voy a traer acá. Y fíjense que ya achiqué 2 veces, la dividí al medio del intervalo y me voy acercando, quiera o no quiera, a la raíz. Ya vamos a ver del error, paso, vuelvo a calcular otro X. En este caso va a ser, pónganle, vamos a decir que este es X3. X3. Fíjense que ya estoy bastante más cerca de la raíz. Vuelvo a calcular la función, porque sí tengo la fórmula, y calculo f de X3. En este caso, de nuevo, me da que el producto de f de B por f de X sigue siendo positivo, quiere decir que vuelvo a desplazar B. Entonces B, que estaba acá, ahora lo vuelvo a correr a donde estaba X, el X3. Y fíjense cómo se me está achicando el intervalo. Ya todo esto lo saqué. Si vamos al caso, esto me queda por acá. Y esto me queda por acá. Bien. Como B ahora me queda acá, vuelvo, todavía no estoy en la raíz, todavía el error no se cumple, no se preocupen por esto, ya lo vamos a ver. Vuelvo a calcular X. Y vuelvo a calcular, seguramente, vamos a copiar este. Me va a dar un X4 que va a estar en la mitad entre A y B. Y esto va a ser X4. Y ahora sí, tengo que volver a calcular, como siempre, el f de este X4, que ahora me va a dar por acá. Vamos a hacerlo más chiquitito para que se vea. ¿Se entiende? Y ahora pregunto, de nuevo, ¿de qué lado quedó? Fíjense, me queda A está acá, B está acá. Pero el producto de f de X por f de B, ahora sí es negativo. Y quiere decir que lo que voy a desplazar no es B, sino es A. ¿Se entiende? Ahora me queda, esto es A, esto es B. Y ahora voy a volver a calcular otro X que me va a quedar acá en el medio, muy cerquita de la raíz. Y así me voy a ir acercando. A veces corro B al valor de X, a veces corro A al valor de X, y de esa manera en cada paso el intervalo se reduce a la mitad de lo que era en el paso anterior. Ya lo vamos a entender bien con un ejemplo. ¿Se entiende más o menos la mecánica? Fíjense que es muy, muy simple. Lo único que pregunta es, propone un valor que es X igual a más B sobre 2, y después pregunta el valor de la función y si el signo es positivo o negativo. Y con eso va a ir iterando, achicando el intervalo, hasta llegar a un valor de la raíz muy aproximado, que ahora vamos a entender cómo funciona. Bien. ¿Dudas hasta acá más o menos? Si hay alguna duda se le va a aclarar ahora con el ejemplo. Vamos a avanzar. Miren, este lo tengo hecho, así que vamos a borrar todo. Y los voy a hacer, ahora van a trabajar ustedes. Bueno, a ver, si toman la guía número 1 o número 2 de la guía de prácticos que tienen, le va a dar ejercicios para resolver. Por ejemplo, vamos a encontrarle una raíz, o la raíz de la función e a la x menos 2, en el intervalo entre a igual a 0 y b igual a 1. Y queremos que el error sea menor a 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es decir, a 0,001. ¿Se entiende hasta acá? Ese es el enunciado. De hecho, este enunciado es de la guía. Quiere decir que tenemos, acá me van a ir ayudando, A y B, A es, vamos a poner esto más grande para que se vea bien. Díganme si ven mal o no se ven, me avisan. Se ve bien. A es 0. Esta tablita es la típica tablita que van a usar en la práctica, así que vayan acostumbrándose. De hecho, el profe seguramente se las va a pasar también, o están cuando hagan un ejercicio es común hacer estas tablas. A vale 0, B vale 1. ¿Cuánto vale X de acuerdo al método de la bisección? Escucho. A ver, ahora voy a empezar a... 0,5. 0,5. Muy bien, 0,5. ¿Por qué? Porque es el número que está entre medio, dividiendo. Entre 0 y 1 hay infinitos números entre medio. Vendría a ser Es la mitad. Pero Vendría a ser la mitad. 1 dividido en 2 me da 0,5. Porque es la fórmula de la aproximación del método de la disección, que es x igual a a más b sobre 2. Esa es la respuesta. O sea,
1 dividido 2 me da 0,5. Perfecto, muy bien. Bien, Valentín. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a ver. Antes de hacer esto, yo debería haber preguntado algo en honor a nuestro amigo Bolzano. ¿Qué tendría que haber preguntado? Si el producto de A y B nos da menor a 0. De Está F de cerca, A pero y F de A y F de Ah, B. no ojo cuando hablen en matemáticas, ¿no? Porque acá no es como otras ciencias que es más flexible el lenguaje. Acá es muy duro el lenguaje. No es lo mismo el producto entre A y B que el producto entre F de A y F de B. Son cosas totalmente distintas. Vamos a calcular cuánto vale F de A. A es 0. ¿Cuánto vale F de A? E a la 0 menos 2. Menos 2. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces 1 menos 2. Ah, menos 1, menos 1. Menos 1. Muy bien. ¿Cuánto vale F de B? Que es 1 elevado a la 1 menos 2. Y le quedarían los decimales del 0,70. número exponencial. A ver. 0,71 de ¿Cuánto le da? 0,71. Vamos a hacer la cuenta. Esperen que tengo acá la calculadora para decirle el número exacto. Esperen, no me apuren. A la 1 es 2,71 menos 2. Me da 0,718, ¿no? 0,718. 8, y siguen muchos. Vamos a dejar algunos, no nos preocupemos ahora por tantos días. Pero veo que tengo el producto. Ahora bien, ¿el producto de F de A por F de B es positivo o es negativo? Negativo. Bien, quiere decir que puedo aplicar el método de Bolzano porque existe una raíz entre A y B. ¿Sí? Entonces ahora, como bien aplicamos el método, obtuvimos X, que es 0,5. Y ahora díganme cuánto les da F de 0,5. O sea, F de X, para ver si da 0 acá. Hay que seguir este diagrama de flujo, es muy simple esto. ¿Cuánto da F de 0,5? Tienen que tener a mano una calculadora o el celular con una calculadora científica o algo por el estilo. Vamos. A ver, Benja Torres, contame. ¿Cuánto da F de X? Que sería E elevado a la punto 5 menos 2. Menos 0,35 me da a mí. ¿Quién habló? A mí también. Fernández Matías. Yo le pregunté a Ben. Bueno, disculpe. No, Mati. Benja Torres, ¿cuánto te dio? ¿Cómo es, profe? Recién encuentro la calculadora. ¿Cuánto te da F de X, que es 0,5? Tienes que agarrar la calculadora, es Menos 0,35, ¿puede ser, profe? a ver, E a la punto 5 menos 2. Te da, como habían dicho recién, entonces a todos le da más o menos lo mismo, menos, Profe, díganme. a mí me sale error cuando hago el número exponencial elevado a 0,5. Fíjate, No, pasa También hice que la raíz del número exponencial y tampoco me dio. O sea, depende de la calculadora, la verdad que no sé qué calculadora tenés. Si tuvieras cámara y me mostrás, te explico, pero tendrías que ver. Yo tengo esta viejita, no sé si será lo mismo que la tuya. ¿Cuál tenés? Es la misma, mira, entonces te digo, si es como esta, tenés que apretar Shift. Escúchame. ¿Ves la tecla arriba a la izquierda? Mira, vamos para Sí. vamos a hacerlo bien. Tomémonos el ratito, pero me gusta que pregunten, no quiero que se queden con dudas, y estas primeras clases son así. No se preocupen, sé que algunos ya lo tienen resuelto hasta el paso 8, otros no lo tenemos así que vamos a ir para todos. Dame un segundo a ver si tengo, ¿dónde tengo? Mirá, esta me la tenía, ¿eh? Vamos a hacerlo acá. Como vos tenés el logaritmo, léala algo. ¿Están viendo la calculadorita?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Entonces, ¿quién me había dicho? ¿Quién estaba complicado? Yo, profe. Valentín, perfecto. Sí. Mira, vale. Shift. Y esta para que sea E. Ahí te va a aparecer E a algo. Y ahí le clavas el 0,5. O puse el punto, pero puse el punto 5. 0,5. Yo por lo general acá ya le doy igual para no complicarme con porque fíjate que el menos 2 no es E a la X menos 2, sino es E a la X igual menos 2. Entonces, o bajalo, menos, o puedes hacer así, E a la X, le das igual, y ahí le restas 2. Eso, menos Ahí está, ahí me dio, profe. 2. Y ahí te da menos 0,35. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. A mí también me daba error, profe, pero es porque es un modelo menos la calculadora y lo toma como, o sea, sale al costado el número. Y Por yo eso, lo volví a o elevar. sea, tienen que amigarse con las calculadoras que tengan o con la aplicación de celular de calculadora que tengan. Ujú. Sí, sí. Bueno, entonces ahora la pregunta, ya sabemos cuánto vale A, B, ya teníamos, X, tenemos todos los datos. Ahora venimos a esta pregunta. F de B por F de X es menor a 0, F de B es 0,7, F de X es menos 0,35, ¿qué quiere decir? ¿Que sí o que no? ¿Esto es sí o no? F de B por F de X es menor a 0. Sí, sí. Bien, sí. Sí, profe. Pobre Nico, quedó solo con el no. Quiere decir que el producto de F de B por F de X es negativo, ¿sí? Es menor a 0, quiere decir que para el paso que sigue, el valor que yo tenía en A va a tomar el valor que ahora tengo en X, es decir, va a ser 0,5. Y B no lo toqué, está igualito, así que queda en 1. ¿Se entiende? Y con eso, fíjense, el intervalo original, que era 0 a 1, ahora es 0,51. O sea, bajé a la mitad. En este caso del intervalo, que era la mitad de abajo y la mitad de arriba, en este caso me dio la mitad de arriba. Así que tomamos, ahora nos corremos y quedamos solo mirando la mitad de arriba o la mitad de la pecera de la derecha. Bien. ¿Hasta acá venimos? ¿Dudas hasta acá? Porfi, ¿algunos tiren ahora? Profe, ¿qué se hace con el E? Tranquilo con el E, Juan Pablo, no te pongas nervioso, ¿está bien? Pasa que al principio no puedes ni calcularlo porque no tenés datos. Ya vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Van a tener seguro algún errorcito al principio hasta que le agarran la mano, pero es más que nada el manejo de las cuentas con la calculadora y eso. Entonces ya tenemos. Este era el paso 0 porque partimos con los datos 0 y 1 y ya estamos en nuestro paso 1, encontramos lo que sería, ahora vamos a encontrar lo que sería, bueno, este fue nuestro primer X1 y ya vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, paso 1, tengo ya tomo el X que obtuve, que quedó en A, ahora me cambio lo que era 0 y 1, ahora es 0, 5 y 1. Es como que empezó de nuevo, fíjense, volví acá y ahora empiezo de nuevo. Ahora vuelvo a calcular X, ahora con el nuevo A y el nuevo B. Es decir, que ¿cuánto me va a dar X acá? 0,75. 0,75. Bien, Mica, 0,75. Perfecto. 0,75 surge de aplicar la formulita X igual a A más B sobre 2, pero con A y B, 0,5 y 1. Entonces, ¿cuánto vale F de X? 0,11 ponen ahí, profe. Bueno, perfecto, déjenme que vamos a poner esto más centradito. Ahí vamos. Bien. Fíjense, F de A yo ya lo tenía, porque estuvo acá, que es menos 0,3. ¿Se ubican? El F de A, como A ahora es 0,5, yo ya lo tenía, que es menos 0,35127. 127. ¿Sí? ¿Siguen? No, pero podría volver a explicar y me perdí. ¿A dónde te quedaste, Fer? Ahí, en el 0,35, ahí me perdí. Bueno, hasta acá veníamos bien. A nos quedó en 0,5, B sigue el mismo, es 1.
O sea, el X pasó de acá a acá. ¿Por qué? Porque FDB por f de X fue menor a 0. Encontramos el valor de X aplicando esta fórmula. X igual a más B sobre 2, acá está. Calculamos el valor de f de X, este es el valor de X y este es el valor de f de X, que sale de reemplazar este 0,75 en esta fórmula, que es la fórmula de la función. ¿Sí? Aquí venimos. Ahora, f de A es f de 0,5, porque ahora A es 0,5, no es más 0. ¿Sí? Pero 0,5 en el paso anterior fue f de X. Entonces ya lo tengo. No tenés que, si querés calcularlo de nuevo, yo para que te ahorres la cuenta. Es f de 0,5, que acá ya lo tenía, porque en el paso anterior esto fue X, entonces yo me lo ahorro. B también lo tenía, porque también estaba acá arriba, no cambió B. Esto es 0,71828. Perfecto. Entonces ahora la pregunta es, primero, f de X, f de X sigue sin darme 0, ¿no? Es bastante raro que nos dé 0. Ahora lo que me tengo que preguntar, puedo calcular ya el error. Fíjense, acá dice el error. El error en el paso n es xn menos xn menos 1. ¿Cuál sería xn en este paso? Si estamos en el paso 1. ¿Cuánto 0,75. Bien. xn menos 1 sería 0,5. Exactamente. Entonces el error sería 0,75. No. Es 0,75 menos, menos el anterior. Siempre es el último valor que tengo menos el X, el último X que tengo menos el X anterior. 0,25. Perfecto. Muy bien. Ven que acá está la fórmula. Acá no hay que inventar la fórmula. Está la fórmula. Bien. Y ahora sí nos hacemos la pregunta de rigor. F de B por F de X es menor a 0. Tengo No. F de B y F de X. Quiere decir que no hay cambio de signo entre X y B, y lo que va a cambiar entonces, ¿qué va a ser? B es igual a X. B va a ser igual a X. Si f de B, vamos a seguir el diagrama para no. Está perfecto, chicos. Vienen muy bien. F de B por f de X menor a 0, si cambiaba A. Si no, en este caso no, así que es positivo, B es igual a X. Quiere decir que vamos a quedar en el paso 2 con 0,5, y acá, ¿qué valor va a tomar B? 0,75. 75. ¿Sí? Y fíjense cómo se va achicando el intervalo. Arrancamos en 0,1 y ya estamos en 0,25. ¿Cómo fue eso? No entendí. Eso, para empezar el segundo. Seguí el diagrama. Hacerlo... Vos habías calculado X. Preguntaste si f de X fue 0, no. Y ahí te preguntas, ¿el producto de f de X por f de B es menor a 0? ¿Sí o no? No. Es decir, que B es igual a X, pero el B que sigue. Entonces, el B, que acá es 1, en la próxima toma el valor de X. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa a ser B? Juan Pablo me pregunta, y sí, Juan Pablo, ¿por qué? Porque ahora el producto de f de B por f de X fue, no cumplió esta condición, es decir, no fue menor a 0, sino que fue mayor a 0. O sea, no fue por el sí, sino que fue por el no. Es una pregunta, es un if, un sí. ¿Recuerdan la condición lógica? ¿Sí? O sea, que si hubiera sido menor a 0, B sigue valiendo 1, ¿no es cierto? Si hubiera sido menor a 0, B seguiría en 1, y A hubiera tomado el 0,75. Claro. ¿Sí? O sea, uno de los dos cambia por X. Acordate en el gráfico, te quedan dos mitades. En una de las dos está la raíz. O traes este B al X, que te queda acá, o si no, traes este A al X. O sea, traes uno de los extremos, lo traes al medio. ¿Cuál? Te lo dice Bolzano con esta formulita. ¿Sí? F de B por F de X. También lo puedo hacer con F de A por F de X, es gráfico el tema, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién me dicta X? 0,625. 0,625. Muy bien. Vamos a poner, ya f de A lo tengo, que es f de 0,5, es lo mismo, menos
0,35127. En el caso de f de b, es el de f de 0,75, que en el x anterior es 0,117. Fíjense que siempre tienen que ir viendo que entre f de a y f de b tienen que cambiar de signo, si no el método no anda. Por Bolzano, ¿sí? Bien, ya tengo f de a y f de b. Vamos a calcular cuánto vale el error acá. $0,125 menos. Muy bien. Menos 0,125. Fíjense cómo el error también va bajando. Y el valor de f de x también va bajando. Debería bajar. Vamos. ¿Cuánto vale f de x? A mí me dio menos 0,13. 17, y sí. Menos 0,13, 17, 54. Menos 0,13 me dio mi profe. Menos 0,13. Y de hecho el 1, el 7, el 5, el 4. Ahí está, tomemos algunos valores. Cuando hagan a mano lo van a hacer con todos los valores. Vamos bien. Perfecto. Tengo f de x. Y ahora de nuevo la pregunta del millón. Primero, ¿f de x es igual a 0? No. No. Si fuera, ya encontré el resultado. Todavía no. F de b por f de x. F de b es positivo, f de x es negativo. El producto, ¿es negativo o es positivo? Negativo. Entonces, ¿quién cambia? Ah, A pasa a ser igual a X. Es decir, intento hacer 0 0,0625 para hacer X. A. y este 0,75. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Siempre hay que tomar tantos números, o podemos redondear. Por ahora tomate por lo menos 5 o 6 dígitos distintos de 0, porque cuando hagas a mano los necesitas. Lo vamos a hacer en esta materia, pero más adelante, o sea, yo después lo armamos en Excel si quieren, pero en la práctica tienen que tomar muchos dígitos, véanlo con el profe, que sí, cuando toman, 6, 7, lo que sea, que justamente la idea es que ustedes lo vivan, se familiaricen con, porque vas a ver que en algunos métodos, si tomas pocos dígitos, tu error tuyo propio, Agustina, va a ser mayor que el error que tiene el método. Entonces tenés que tomar muchos dígitos para que tengas menos error por tu cuenta que por el método. Por eso tenés que sí o sí tomar bastantes más de lo que estás hablando. Si vos estás hablando de que buscas un error menor a 0,001, o sea, 1 por 10 a la menos 3, obviamente tenés que tener dígitos hasta por lo menos 1 por 10 a la menos 7. O sea, 6, 7 dígitos para que te queden 3 buenos. ¿Entendés? Un poco lo que habíamos hablado, tiene que ver con lo que habíamos hablado de cifras significativas. Sí. Gracias, Bien. profe. No, por favor. Bien, entonces acá, ahora, ¿qué sigue? La X, 0,6875. Bien. F de A quedó en lo que era F de, quiere decir menos 0,131754. Esto ven cómo lo armo, ¿no? Como los de arriba. F de B no cambió, así que queda igual, menos 0,117 y lo que sea. El error ya lo puedo calcular. Es, 0,6875 menos 0,625. El error 0,0625. Y así vamos. Bien. F de X, ¿cuánto nos da? Menos Menos 0,01. 0,012. A ver, esperen un poquito. Vamos a ver. Juan Pablo. Hasta full Juan Pablo. A ver, Santino de Valle. ¿Está vivo Santino por ahí? Hola, profe. Sí, das menos 0,011. Menos. ¿Y cómo lo sacaste? Shift, logaritmo natural para sacar E. Y bien. después lo reemplacé por 0,6875 menos 2. Perfecto, muy bien, Santino. Decimos un par de dígitos más. Menos 0,11. 26, 25. ¿Cómo?
El 2 falta, profe. 26, 25. Sí, profe, ahí está. Acostúmense a tomar varios. Ustedes, esto tienen que ir haciendo a mano en una hojita, bien prolijo, tipo tabla, y ahí les va a ir dando. Lo van a hacer este cuatrimestre, nunca más van a hacer probablemente a mano, pero les aseguro que les va a servir y lo van a tener clarísimo cuando lo hagan en Excel o en alguna otra cosa. Bien. Entonces ya tenemos toda la materia prima ahora. Díganme ahora cuánto es f de x. ¿Es igual a 0? No. No, todavía no estamos. Es igual a X. F de b por f de x es menor a 0. F de b es positivo por f de x. ¿Es menor a 0? Sí, Sí, entonces A es igual a X. Vuelvo a cambiar A en este caso. 0,6875. 0,75. B quedó igual, 0,117. F de A ahora es menos 0,012625. Correcto, para que no se haga tanto. Y el error todavía no lo tengo. ¿Cuánto vale X? 0,71. 0,71, 85, 87, 71, 87. 5. Gracias. Tienes buen micrófono, Mica, se te escucha bien. Es que no me dejan participar. Aquí es la guerra, ¿quién habla primero? F de X. A ver en el chat. A ver, vamos a despertar algunos. Son muchos ustedes. A ver, ¿a quién le había preguntado? A Santino, me revolcó Santino. Rocío, que está ahí al lado de Santino, está al lado de la virtualidad, digamos. Rocío. ¿Yo, profe? Rocío Córdoba, sí, contame. ¿Cuánto te da Ahí le digo, a ver. F de X? Ahí le digo. Me da 0,051866. ¿Puede ser? Compañeros, ¿qué dicen? Este no lo controlé. Sí, profe, Sí, profe, está bien. Perfecto, Sí, muy bien, profe, Rocío. Sí, profe, está bien. Bien. Ahora ya podemos calcular el error, entonces. Acá, sí, ya doy, podemos. ¿Cuánto da el error? Miguel Andrada, contame cuánto da el error. Mike Andrada, que está viendo Netflix, debe estar viendo Borgen en Netflix en este momento, ¿no? Ahora en el chat. 0,03125. Sí, está bien, profe. Es eso. Pero yo le pregunté a Mike. ¿Dónde está Mike? ¿Miguel? ¿Miguel Andrada? Perdimos uno. Miguel, ¿estás por ahí? No. Bueno, después vamos a ver si Miguel está en el... Ahí contestó, profe. Le escribió en el chat. Ah, bien, bien. Claro. ¿Cuánto da entonces el error? Ahí lo escribió, profe. Perfecto. ¿No le da eso 0,03125? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno. Y acá más o menos ya ven cómo sigue, ¿no? Sí. ¿Qué hora? A ver, déjame un poquito más. Sí. Bien, es decir, ahora casi todos los métodos que ahora en esta etapa son bastante similares. Son métodos iterativos donde aplicamos, o sea, este es un diagrama de flujo. Si alguno sabe programar, lo puede programar tranquilamente en C, en lo que sea, en Basic, en Pascal, en Java, en Python, en lo que sea. Pues es un diagrama de flujo muy simple, un procedimiento muy simple, numérico, que son fáciles de programar. Mis recomendaciones para el que quiera jugar, prográmenlo para verlo. Lo pueden programar hasta en JavaScript, lo pueden hacer. Lo hacen saben usar JavaScript en cualquier navegador, Control-Shift-I, entran a la consola y pueden programar en JavaScript. Y en Excel también se lo puede programar, profe. En Excel vamos a verlo, después le voy a mostrar porque Excel tiene algunas cositas, pero vamos a ir metiéndonos un poco más en Excel.
Bueno, lo importante de esto es que fíjense, si yo sigo, de hecho lo debo tener, tengo a mano. Segundo que tenía. Acá tengo todo armado en Excel, pero no los quiero volver loco. O sea, cuando empezamos con Excel, este es el mismo, ¿no? X menos 2. X, fíjense cómo se va achicando el error. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, sí, sí. Y uno va bajando, y hasta dónde tengo que bajar. Déjenme bajar hasta acá. Voy bajando, ¿y qué me pedía el enunciado? Que el error sea menor a 1 por 10 a la menos 3. O sea, van a seguir iterando así como está acá, hasta que el error sea menor a 1 por 10 a la menos 3. Acá tiene 1,95 por 10 a la menos 3, y recién en el paso 10 me da 0,0009, que es básicamente menor, en valor absoluto en este caso, a 1 por 10 a la menos 3. Es decir, es 9,7 por 10 a la menos 4. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien, quiere decir que hasta acá tengo que iterar. ¿Y qué quiere decir esto? Que mi resultado, ¿cuál sería? ¿Cuál es el resultado si llega hasta ahí? Vamos a suponer que llega hasta ahí, que borro todo lo demás. Sería 0,69. Eso es lo que tendría que valer X para que... Bien, el resultado, y ahí por favor ahora préstame mucha atención. Lo que vamos a hablar ahora es re importante, porque lo aplican para todo lo que hagan de acá en más. Fíjense, aplicamos un método numérico, que puede ser, si aplicamos bisección, pero puede ser cualquier método, o puede ser cualquier procedimiento que hicieron ustedes en una memoria de cálculo en su tesis para llegar a un resultado, o en un informe pericial para llegar al diámetro de la viga, o el conductor que tenía que tener, lo que sea, que hayan hecho una cuenta para lo que sea, van a llegar a un valor probablemente con la calculadora, o con la computadora, que va a tener varios dígitos. Fíjense, acá tenemos 06923828113. Qué lindo que este numerito, qué hermoso, cuántos dígitos tengo. Pero ahora la pregunta que viene es en base a lo que vimos en la primera clase, por eso es la importancia de verlo bien ahora. Fíjense, ¿cuánto es el error en este paso? El error es esto. ¿Se acuerdan? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, si yo tomo este valor, que es el error, y lo pongo abajo de este valor, vamos a pegarlo como... ¿Ven ahí? Más o menos está. Tengo que hacer lo mismo que hacía cuando calculaba el número de cifras significativas. Tendría que trazar a dónde me va a quedar la rayita. Si lo tengo acá en el 9, se corre uno más. Insertar, a ver si me deja. Acá tengo. Formas. O sea, la primera raya voy a ponerla acá. ¿Sí? Qué mal que estoy dibujando. Bueno, perdón que hago esto, pero bueno. La primera me va a llegar al 9. Como el 9 es mayor a 5, tengo que correr una más la rayita. Entonces la rayita me va a quedar... A ver si queda esto más o menos bien. La rayita me va a quedar... Primero la coloqué acá, ¿sí? Y después tuve que correrla acá. Y ahora cuento las cifras significativas. Y las cuento en el valor aparente, no en el error. Acá se cuenta. Y ahí veo que tengo 1, 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien no entendió esto, dígame. Sí, se entiende. Es decir, esto acá es un valor aparente. Esto acá es el error. Es lo que hicieron en la guía 1 todo el tiempo. Quiere decir que podemos llegar a decir con tranquilidad que el resultado acá es 0,69 y tengo dos cifras significativas. ¿Sí? Fíjense que tengo un montón de dígitos por todos lados, pero solamente puedo expresarlo así, porque son aquellos en los que yo puedo confiar. Son aquellos que son significativos.
Si quiero agregar dígitos, si quiero tener más de ese 0 de 2 dígitos, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Notación científica. No. O sea, si quiero tener... ¿Cómo? Que el error sea más pequeño. S9. Y hacer más iteraciones, obviamente. Bien, vale, muy bien, exactamente. Si yo quiero obtener una mayor cantidad de dígitos significativos, no lo voy a cambiar con lo que tengo hasta ahora. ¿Sí? No le puedo pedir peras al olmo, como dicen, ¿no? La única forma es, busco como error que sea menor. Voy a tener que seguir iterando. ¿Sí? De hecho, es lo que uno podía hacer acá. Puedo seguir iterando hasta que vaya a un error. Fíjense, acá el error es un poquito más bajo, pero voy bajando y ahí quizás me permita obtener, cuando lo ponga el error abajo a este numerito, o si acá vamos a agregar algunas acá, dije no es. Lo bueno del Excel es que esto es todo automático. Epa. Lo bueno del Excel es que como ya está hecho, es solamente copiar la fórmula. Y acá puedo agregarle dígitos con mucha facilidad. ¿Sí? Entonces fíjense, acá ya tengo muchos más dígitos. Si pongo este error en el valor de X, no tengo que agregar más lugar acá. Esto está hecho en Excel, ¿no? Por eso no lo quiero. Tomo este valor y lo pongo en el lugar de X. Voy a ponerlo en formato de... Fíjense ahora, vamos a hacer lo mismo. Me da 0, todos estos ceros. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Mando 23 pasos. 7. A ver, ¿quién tiró 7? ¿Quién dijo 7? Yo. ¿José? No sé si me da presión. Josías. No, 6. Vamos a ver, tranquilo. Vamos a hacer la rayita. Primer paso, hacemos la rayita acá. Y ahí contamos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero me pregunto, ¿el 1 es mayor o menor a 5? Menor que 5, ¿no? 9. Entonces la rayita queda donde está, como bien indica Mica, que tiene un muy buen micrófono, y con eso no me hace falta correr la rayita, sino que la dejo ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este primero que es 0 no lo cuento porque es un 0. Entonces tengo 6 cifras significativas. Y entonces mi X sería igual a 0,693144. Esta es la forma de ganar dígitos significativos. No hay otra. Magia no hay acá. O sea, en vez de cortarla acá, tengo que seguir todos estos pasos. Y cuanto más avanzo, menor es el error. En este tipo de método. Hay métodos donde no necesariamente avanzo y tengo menos error. Pero bueno, en general, ¿se entiende un poquito esto? Es muy importante, muy importante. De hecho, es más importante que entiendan bien esto del error y el redondeo y la vinculación entre error y cifras significativas para cualquier aplicación que bisección. Bisección es un método de los tantos que vamos a ver, que ya vimos cómo funciona. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. No, profe. Bien. Bueno, vamos a dejar, para que no quede muy tedioso esto, vamos a dejarlo por hoy por acá. ¿Sí? Entonces, hemos visto el método de la bisección, vieron las tablitas, después voy a ir agregando cositas al condimento, pero con esto tienen para divertirse, tienen la guía ya en la plataforma, ya el profe se las dio, así que tienen para ir haciendo.
vean que hay unas tablitas, casi todos se arman en las tablitas, como les mostré recién. Ven, armar una tablita así, uno va poniendo los valores y va fácil. Pueden hacerlo en papel, muchas van a tener que hacer el ejercicio, háganlo en papel para después poder subirlo, porque le va a pedir la foto. Si alguno quiere hacerlo en Excel, puede ir tipeando en Excel. Pues yo les recomiendo hacerlo a mano, porque la idea de esto es vivirlo más que quede prolijo. Me interesa más que lo hagan. Digamos. Después vamos a ver bien Excel, pero primero vamos a ver fórmulas. ¿Cómo andan con el Excel ustedes? ¿Lo han usado? ¿Lo usan bastante? ¿Usan fórmulas? ¿Algo más o menos? Más o menos, profe. Más o menos, profe. Bueno, Excel, por favor, traten de aprender fórmulas con Excel, que es poderosísimo, y así como el inglés se los recomendé, el Excel también. Es una de las herramientas que más tiempo le van a ahorrar en su vida, créanme. Así que después les voy a ir comentando. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué lo puede dejar el Excel como para tenerlo de ejemplo? ¿Cuál? ¿El que estaba resuelto? Sí. Bueno, yo les voy a dar después una clase con cómo programar, porque está programado, es decir, tiene cargadas fórmulas ahí para poder hacerlo. Pero lo vamos a ver en una clase en particular para que lo entiendan, si no eso va a ser una nube que no vas a entender nada. Les voy a explicar paso a paso cómo armar, por ejemplo, bisección para cualquier función y cualquier... Obviamente hay que cambiarlo, el Excel no es un programa que le tipeo la función en una, pero queda bastante automático, digamos, ¿sí? O sea, una vez que arman la primera fila, de ahí para abajo lo copian y ya lo tienen. Pero ya lo vamos a ver una y quiero explicárselo para que no te quede como esos que bajáis y no sabes bien qué, que no esté hecho, sino que lo hagamos, vamos a hacer uno juntos, así los puedes hacer vos sin tener que copiarlo. ¿Estamos? Perfecto, Sí, profe. la que viene vamos a tratar de tener, o si no veo algún horario de consulta o una clase especial de Excel y estas cosas. Entonces, dicho, visto como está hasta acá, si no hay más dudas... Profe, una pregunta, ¿no tiene el Excel craqueado usted que lo pueda pasar? No, yo tengo, la verdad uso Office 365 y lo uso en todos lados. Uso mucho Office, PowerPoint, Access, por eso no lo tengo craqueado. Pero bueno, sé que en el submundo de la informática hay de todo. Pero cualquier planilla de cálculo, también tenés las que están... bueno, ahí está. También las tablas de Gmail, profe, o sea, las de Google, no sé si ahí se las podría hacer. Bueno, por eso, y sí, exactamente, porque también estos se llaman planillas de cálculo. De hecho, yo te digo, aprendí esto en una Commodore 64 en el año 80 y algo, que se llamaba Multiplan, que era una planilla de cálculo similar y vos programabas la forma. Y era una masa, andaba bárbaro, digamos. Para aquella época era wow, y hacía un 1%, ¿qué? Un 0,1% de lo que hoy hace el Excel. Pero bueno, ya vamos a ver Excel en particular. Yo soy fanático del Excel, lo uso mucho, si bien programo otras cosas, pero para todo lo que es planillas, inclusive para gestión de base de datos, vincular tablas, hay una cosa que se llama tabla dinámica, o pivot tables en inglés, que es poderosísimo para hacer reportes, tiene gráficos, tiene estadísticas, tiene números, puedes hacer cosas con números complejos en cada celda, la verdad que es muy, muy poderoso. Así que les recomiendo, pero empiecen de lo básico, a ver cómo hacer una tablita, hacer un gráfico, y ahí ya lo vamos a ir viendo. Pero les voy a dar alguna clase específica de Excel para ver un poco esto, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Si hay algún chat, alguna otra pregunta, le puede hacer que los programas que usamos en algún... Claro, exacto, también puede hacer con un programita. Profe, disculpe. Sí. Sí, José. No. ¿Quién me dijo que no, Franco. Dale, Franco. ¿Qué dejó la actividad, dijo? No, va a aparecer probablemente en los próximos días una actividad, yo le voy a avisar y se le aviso por el grupo, para la parte de números en computadora. Eso me investiguen un poquito eso, cómo se guardan los números en computadora, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos la semana que viene, cuídense mucho, cuiden a su familia, no anden callejeando, usen barbijo, alcohol, lávense las manos y en serio, cuídense y pónganse repelente, que encima que veníamos complicados con el COVID, ahora tenemos también el dengue azotándonos. Así que cuídense mucho, por favor, ustedes y sus familias. Chao. Nos vemos, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.